Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. Buenas noches, doctora. ¿Cómo Buenas están? noches, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿De ustedes? Muy bien, profe. Gracias a Dios. Ok, me alegra mucho. Doctores queridos, el día de hoy, ayer terminamos falsedades, ¿no es cierto? Sí. Terminamos todo el capítulo de falsedades en donde vimos todo el dictamen sobre cómo se hace un dictamen de documentología y eventualmente cómo se puede atacar. ¿Lo recuerdan? Fue ahí que quedamos, ¿no es cierto? Sí, doctora, terminamos. Listo, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a brincar de nuevo de bien jurídicamente tutelado. Entonces, ya vimos delitos contra la vida e integridad personal, ya vimos delitos de carácter sexual, ya vimos delitos contra la fe pública y el día de hoy vamos a empezar con uno de los más comunes, que son los delitos contra el patrimonio económico. ¿Listo? Comparto pantalla. Y acá está. Dentro de los delitos contra el patrimonio económico hay diversidad de conductas. Muchas de ellas se refieren a modalidades de hurto, pero también van a encontrar ustedes las estafas, los daños en bien ajenos, entre otras. Nos vamos a concentrar especialmente en el hurto. ¿Por qué razón? Porque el tipo penal de hurto es uno de los más comunes del país y es los que probablemente ustedes tengan que enfrentar junto con los de lesiones personales y el de inasistencia alimentaria dentro de consultorio jurídico si es que les corresponde práctica penal. Entonces la idea es que ustedes no lleguen completamente nulos frente a cómo se manejan estos delitos en el país. ¿Listo? Entonces vamos a empezar primero frente a las teorías consumativas del hurto. Las teorías consumativas del hurto son uno de los mayores problemas dogmáticos y jurisprudenciales del planeta. ¿Por qué? Porque no todas son iguales, ni todos los países las manejan igual. Y es considerar o establecer cuándo se consuma realmente el hurto. No, o sea, cuando se termina el camino criminal y no queda en la modalidad de tentativa. Toda vez que el hurto, entendido como está señalado en el artículo 239 del Código Penal, es un tipo penal de resultado, ¿de acuerdo? Que admite la tentativa. Se necesita que exista un apoderamiento real. Entonces, las teorías consumativas del hurto tienen que ver con el apoderamiento, con el momento del apoderamiento para saber si está en modalidad de tentativa o no, si se alcanzó a apoderar del bien o no. La primera de esas teorías, estas son teorías que se construyeron desde la dogmática jurídico-penal y después fueron estudiadas por las Cortes, por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. La primera teoría fue la aprehensió rei, se llama así, aprehensió rei. La aprehensió rei considera que el hurto se consuma en el momento en que el agente activo, es decir, el sujeto activo, posa su mano sobre la cosa mueble ajena. ¿Listo? Si alcanza a tocarla, automáticamente genera la consumación del hurto y la finalización del camino criminal. Cuando posa sus manos sobre la cosa mueble ajena. ¿Listo? Manos en la cosa mueble ajena. ¿Listo? Esa es la primera teoría. La segunda teoría considera, que es una diferente, dice no, no se puede tomar como suficiente solo tocar la cosa para considerar que el hurto se ha consumado, sino que se necesita que el sujeto activo traslade la cosa del lugar del objeto de apoderamiento, que alcance a dar un movimiento hacia algún lugar con la cosa. Si la tenían en el bolsillo, la persona la toma, es decir, el sujeto activo de la conducta toma el elemento que estaba en poder de la víctima en su bolsillo, tendría que al menos dar un paso, por decirlo así, o moverse, o encaletárselo en algún lado, por decirlo así, para que se consume el hurto, porque con el solo hecho de tocarlo no se puede. Esa es la segunda teoría.
La tercera teoría es la teoría consumativa, es la teoría del apoderamiento o de desposesión. Es cuando se hace desplazamiento físico de la cosa del ámbito de poder, es decir, no basta con que haga cualquier movimiento, sino con que me aparte lo suficiente de la víctima, del sujeto pasivo, para considerar que efectivamente yo realicé el acto de apoderamiento. Pero además se necesita que yo realice conductas de señor y dueño de la cosa sobre ella para considerar que el hurto realmente se consuma. Es decir, que la mueva y además de moverla, que yo pueda disponer del elemento como sujeto activo de la conducta para considerar entonces que hay consumación. La última conducta o la última teoría consumativa del hurto es la de la esfera de dominio y protección. Hay una razón por la cual Goku está ahí. Cuando Goku expulsa su ki, hay una bola, por decirlo así, de energía que lo recubre. La teoría de la esfera de dominio y protección es como esa esfera de energía que rodea a Goku. Y es la que considera que todo lo que llevamos con nosotros está bajo nuestro dominio y protección. Pero que si sale de esa esfera de dominio, es decir, de donde yo alcanzo a tocarlo, a verlo, queda consumado el hurto. Y que la esfera es más grande cuando estoy dentro de la casa, porque mi esfera de dominio y protección cubre toda la casa. Porque como es mi casa, entonces mis cosas están protegidas en toda la casa. Si la sacan de la casa, entonces salieron de mi esfera de dominio y protección. Esas son las 4 teorías consumativas del hurto que se han manejado en el país, desde la doctrina y desde la jurisprudencia. Actualmente, el país maneja en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la última, la de Goku, la de dominio y protección, la de la esfera de dominio y protección, que implica que cuando usted puede proteger el elemento, que cuando usted puede incluso verlo o tocarlo, no se ha consumado el hurto. Pero si sale de esa órbita de custodia, de dominio y protección, habrá consumación del hurto. ¿Me entendieron hasta acá, doctores? Sí, profe. Bueno, ejercicio, doctores. Aquí. Entonces, Juan ingresa al éxito de la calle 170. Y se apodera de 3 cajas de galletas y 2 botellas de vino. Para celebrar Navidad, ¿no? Las cuales oculta dentro de su ropa. En ese momento es observado por un guarda de seguridad del almacén, quien no le dice nada. Bueno, este guarda del almacén está vestido de civil. Y lo deja seguir. Juan, confiado que nadie lo ve, procede
a apoderarse de 3 latas de atún. Ese último apoderamiento queda grabado en las cámaras de seguridad del almacén, dado que el guarda alertó a sus compañeros. Juan pasa las antenas de seguridad del almacén y estas no se activan. Y allí es abordado por personal de seguridad, quienes le exigen que saque lo que lleva entre la ropa y le piden la correspondiente factura de pago, la cual obviamente no tiene. Juan es capturado en flagrancia. Este es el caso. Ustedes van a revisar desde las teorías consumativas del hurto. Y especialmente, bueno, desde la última teoría, que es la que está aplicada, que es la de Gucú, la de la esfera de dominio y protección, si este hurto se encuentra consumado o no. ¿Y por qué? ¿Listo? Tienen 5 minutos, doctores. A las 8:22 hablamos. Y participan los 10 primeros. ¿Está claro? Sí, señora. Listo, doctores. Sí, profe, claro. ¿Las antenas de seguridad están dentro o fuera del Están en almacén? la puerta, están ahí en toda la puerta en donde están siempre las antenas de seguridad. Están por dentro, en la puerta. ¿Listo? Vale. ¿Y Vale. los guardias de seguridad lo abordan en las antenas o afuera? Afuera. Cuando ya las pasa, tan pronto da un paso y las pasa, ahí en la misma puerta, pero ya pasando las antenas, lo abordan. Ok, listo. ¿Listo? Doctora, ¿me recuerda la hora, porfa? La hora de entrega, de Yo, límite. 8:22. 8:23, ahí está. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno.
Listo, 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 listo. Calladitos, calladitos, por favor. Silencio. Ya. Doctor Néstor Leonel, ¿tú qué opinas? Listo, profe. De acuerdo con la teoría de la esfera de dominio y protección, no hay hurto consumado, puesto que no se ha sacado la cosa de la esfera de vigilancia u órbita de custodia del poseedor. Entonces, ¿tú dices que está en la modalidad de tentativa? Sí, sería tentativa de hurto. ¿Por qué razón no se ha sacado de la esfera? Porque todavía, pues digamos, a pesar de que él pasó las antenas de seguridad, es justo ahí donde es abordado por el personal de seguridad. Todavía está dentro de la órbita de custodia del poseedor. No hay un desapoderamiento o desposesión, que es la teoría anterior que estábamos analizando. De dominio y protección. Listo. Gracias, doctor Néstor. Vamos con la doctora Daniela. ¡Ay! Casi le cierro la manito a la doctora Daniela. Señora. No te preocupes. Bueno, profe, yo considero que no es un hurto consumado. Digamos que para mí, en la teoría que tú nos explicaste de la esfera de dominio sí aplica, pero el hurto no es consumado porque digamos que el destino que tiene Juan para sacar las cosas o para donde las iba a llevar, no lo logra al final. Entonces siento que no es consumado. Listo, ¿estás de acuerdo con el doctor Néstor? Gracias, doctora querida. Doctor Germán Alonso Aldana. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un poquito contrariando la versión de mis compañeros, analizando la disposición, realmente con la persona que coge los artículos, transgrede los sitios de seguridad, que es las antenas, o la parte de que es el órgano supremo de, ¿cómo decirlo?, de seguridad, prácticamente otra vez, porque al transgredir eso es abordado precisamente por los vigilantes. Adicionalmente, pues están las cámaras donde se detecta que cometió el hurto, y al estar saliendo, precisamente ahí se consuma el hurto, o sea que ahí está saliendo de la esfera de dominio y de posesión, porque las cosas salen del sitio donde estaban custodiadas. Eso es. ¿Listo? Gracias, doctor, muy amable. Vamos con la doctora Florestela. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora, para mí no hubo hurto consumado, quedó en grado de tentativa porque el ladrón no pudo disponer de la cosa que hurtó y fue sorprendido en el establecimiento infraganti. Entonces, para mí quedó en grado de tentativa el hurto. ¿Fue descubierto cómo, doctora? Fue descubierto infraganti. No, fue descubierto en situación de flagrancia, ¿vale? Bueno, ok. ¿Vale? No en flagranti. Gracias, doctora. Vale. Ajá, bueno, doctora, gracias. Gracias, doctora querida. Vamos con el doctor Augusto Díaz Lara. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Pues para mí es claro que la descripción típica obedece al que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. La información que fluye a través del caso que usted nos pone, pues claramente evidencia que esa era la intención y lo consumó. Es decir, que el delito no puede ser tentado. En este caso es un delito consumado. De hecho, que fue capturado en estado de flagrancia por el personal de seguridad. Existía ahí un riesgo, y era que una vez él superó los controles de seguridad, podía darse a la fuga y precisamente a acabar de cumplir con la finalidad de la conducta. Pero para mí se consumó el delito, es decir, hay hurto. No, hurto hay consumado o tentado. El problema es
Si está Consumado. consumado o tentado. Consumado, doctora. Listo, gracias. Gracias, doctor. Vamos con la doctora Erika Calderón. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, profe, para mí el hurto sí es consumado en el momento en que se habla de la captura en flagrancia, ya que no se perdió nunca de vista a la persona por medio de las cámaras y los guardas de seguridad, y él está cruzando los límites de las antenas de seguridad, las cuales son los que dan finalidad a los establecimientos como el Éxito. Entonces, sí es consumado para mí el hurto. Para ti también es consumado porque pasó las antenas de seguridad y demás, ¿sí? La saca de espera Por de la flagrancia. y por la Sí. flagrancia. Listo, gracias. Vamos con la doctora Janet Pérez Vargas. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Doctora, para mí también está consumado porque sale, ya él alcanza a salir y pasa las antenas de seguridad. Y ya pues, según el criterio que tengo aquí, cuando pasa la esfera del dominio, ya está consumado el hurto. Para mí sí es hurto consumado. Gracias, doctora Janet. Doctora Gracias. Carolina Hernández. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, para mí sí es hurto consumado. No es menos cierto que este señor no tuvo el usufructo, por así decirlo, de las cosas que cogió. Sin embargo, él alcanza a sobrepasar las antenas de seguridad del almacén. Entonces, para mí, en ese ya consume el hurto, doctora. Ya ha consumado el hurto, doctora. También sería por lo que pasa a las antenas, ¿sí? Claro, porque sobrepasa, entonces ya, digamos que en estrategias de seguridad de almacenes, dejan sobrepasar esas antenas para que sea un delito, porque antes no sería delito. ¿Me entiende? Porque todavía no ha salido los productos del almacén, doctora. Listo, gracias, doctora. Vamos con, vamos con Michael Morales Mesa. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora, considero que estaríamos frente a un delito de hurto en grado de tentativa, ¿sí? Porque pues finalmente se sorprendió a este sujeto en flagrancia y esta persona pues no pudo disponer del bien hurtado, ¿no? Entonces estaríamos en un delito de grado de tentativa, hurto en grado de tentativa. Capturado en flagrancia. Flagrancia. Ok. Sí, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Doctora Margarita Usma. Le voy a dar el uso de la palabra 6 más, resolvemos el caso y cambiamos de caso, ¿vale? Porque antes dije que eran 10. Doctora Margarita, señora. No, profe, para mí sí es hurto consumado. ¿Por qué? Por lo que vos decías. Porque al salir de las antenas de seguridad del almacén existe y se da la consumación. Está afuera y cuando ya traspasó esa línea, esa barrera de protección que tiene el almacén adentro, ahí ya es hurto consumado. Comparto completamente la posición de Carolina, porque es básicamente una estrategia que usan en los almacenes, porque si está dentro no puede ser consumado, todavía está dentro del almacén. Ok. Gracias, doctora, muy querida. Doctor Vilmar Eliud. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Mi versión es que es un hurto consumado. Yo sé. Por eso es un hurto consumado. Porque... Doctores, está hablando el doctor Vilmar Eliud. Por favor, desactiven sus audios. Doctor Vilmar, ¿qué me decías? Sí, gracias, doctora, muy amable. Es un hurto consumado porque pues logra superar las antenas, digamos que todo lo lleva oculto, ¿no? En su ropa, bueno, lo esconde. Y yo diría que la estrategia ahí de la seguridad es permitirlos finalizar la acción para que se configure el hurto.
y poderlo, digamos, conducir y todo el tema. Pero yo sí digo que se realizó. Si las antenas no chillan, pues al no chillar, pues obviamente, digamos que logró su cometido, pero obviamente ya lo que había de ahí en adelante era un plan para que esto se registrara definitivamente y se configurara el hurto consumado, porque obviamente no llevaba ni factura ni nada, sino todo escondido. Esa es mi versión, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Doctor Juan Pablo Herrán. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, ¿no? Aquí podemos hablar de, según la teoría de dominio y protección, si se consuma el tipo penal porque él sustrajo los elementos del almacén porque no se activaron las antenas donde se registra lo del código de barras que tienen los elementos. Pero ya fue visto por cámaras y fue visto por el guarda que estaba de civil dentro del almacén prestando su servicio de seguridad. Lo dejaron que saliera, igual él salió, no se activaron, pero alcanzó a salir del almacén. Hay flagrancia, doctora. Y esto es un hurto simple por la cuantía. Si la cámara lo hubiera registrado varias veces o diferentes días, podríamos hablar de un hurto continuo, doctora. Gracias, Doc. Doctora Ginny. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Para mí, sí se consumó el delito, puesto que los artículos hurtados salieron de la esfera del dominio y protección del propietario. Gracias, doctora. Doctora Ginny, ¿cuándo salieron? Señora. ¿En qué momento salieron? En el momento en que la persona salió del local, del éxito, y lo agarraron. Como la doctora había dicho que cuando mis compañeras le pidieron el favor de que nos concretara, alcanzó a dar un paso, entonces ahí ya salieron de la esfera de protección. Gracias, doctora Ginny. Doctora Natalia Espitia. Hola, profe. Hola. Profe, yo coincido con la mayoría de mis compañeros. Fue un hurto consumado porque alcanzó a pasar como por decir, la puerta del local, independiente de que hayan sonado o no las alarmas, alcanzó a salir con los elementos guardados en su ropa. Entonces, para mí está consumado y pues que lo cogieron en flagrancia, ahí sí, nada que hacer. Yo digo que está consumado. Se fregó, ¿sí o no? Gracias, doctora Natalia. Y ya. Gracias, profe. Listo, vamos por último, para este caso, con el doctor José Humberto Gómez. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, señor, fuerte y claro. Muchas gracias, muy amable. Bueno, yo comparto con la mayoría de mis compañeros que han dicho que sí se consumó el hurto. El hurto sí se consumó, aunque se podría pensar en la tentativa, pero hay que, a mi forma de ver y entender, se descarta la tentativa y se habla de la consumación de conformidad con la teoría de la esfera de dominio y consumación, dado que el delincuente sale de las esferas del poder del almacén, que es la antena de radiación, o sea, es el círculo que tiene el almacén para controlar ese tipo de situaciones. Pienso que hubo más una estrategia de los guardas de seguridad con el fin de que de pronto no se les cayera la captura y que se diera a entender de que efectivamente al delincuente se había capturado en flagrancia. Recordemos, según lo que he visto y lo que ha aprendido usted, que cualquier persona puede capturar al delincuente. Pero para mí sí se consumó el hurto, doctora. ¿Por qué? Porque su intención, la intención del delincuente fue dolosa desde todo punto de vista, aunque se hubiese, pero se dejó o se permitió que él saliera de las esferas del poder donde tenía el dominio del almacén, doctora. Por tal razón, para mí es consumado, hurto consumado. Muchas gracias, muy amable. Gracias, doctor José Humberto. Los demás compañeros, lo siento, dijimos 10 y di como 20. Vamos a hacer otro caso. Otros 10, profe. ¿Perdón? Otra distinta. No, tenemos otro ejercicio para los demás, ¿vale? Entonces, un momentico. Solo tendrías dos exonerados, profe. No es con fines de exoneración. Ustedes van a presentar todos el parcial final. No, ¿para qué? Bajemos la mano. Doctores queridos, yo no dije que era con fines de exoneración.
Vamos a resolver. Recreativo. Sí, con fines netamente académicos y recreativos. Así como cuando uno está contento en diciembre y entonces le da por hacer ejercicios para no poner nota. Así. Bueno, vamos a resolver el caso, doctores queridos. Lo primero es que hay que tener en cuenta que se les pidió que analizaran el caso bajo la teoría de la esfera de dominio y protección. Vamos a volver a revisar la esfera de dominio. Teoría de la esfera de dominio y protección, según la cual la consumación ocurre cuando la cosa es sacada de la esfera de vigilancia u órbita de custodia de su dueño, poseedor o tenedor. ¿Listo? Cuando es sacada de la esfera de vigilancia u órbita de custodia de su dueño. Vamos a analizarlo. Primero, eso de que alcanzó a salir y que por eso, como dio un paso, aunque fuera fuera de las antenas, es suficiente para considerarlo consumado, no es de la teoría, de esfera de dominio y protección. Esa se refiere a otra teoría. ¿Recuerdan? Que es esta de acá, la Blatio, la que dice que cuando traslada a la cosa. Si traslada a la cosa es a Blatio. Si la traslada y además ejerce actos de señor y dueño sobre ella, es la de desposesión o desapoderamiento. Pero la de la esfera de dominio y protección nos dice que se necesita que la saque de la vigilancia u órbita de custodia de su dueño, o poseedor o tenedor. Analicemos el caso. En el caso nos dicen, espérate que no está aquí, este no es el caso está acá. En el caso nos dicen a nosotros, primero, que el tipo realizó 2 actos de apoderamiento en 2 momentos diferentes. Primer acto de apoderamiento, cuando se apodera de las 3 cajas de galletas y las 2 botellas de vino que guarda dentro de su ropa. ¿Listo? Ese es el primer acto de apoderamiento. Y luego hace otro acto de apoderamiento, que consiste en 3 latas de atún más. Cuando él se apodera de las 3 cajas de galletas y las 2 botellas de vino, en ese momento, ¿alguien lo está vigilando? ¿Alguien está custodiando lo que él está haciendo? Sí, doctora. ¿Quién? Un vigilante. El guarda de seguridad vestido de civil. No le dice nada y lo deja seguir. Es decir, ese primer acto de apoderamiento fue observado. Y se pusieron tan pilas que empiezan a seguirlo por las cámaras de seguridad. Mira. Gracias a lo que dijo ese guarda que está camuflado ahí de civil. Y lo dejan hacer el segundo acto de apoderamiento de las latas de atún. El hombre sigue su camino confiado, Juan, feliz, pensando que ya tiene la cena de Navidad con sus 3 latas de atún y sus galletitas y sus vinos que se acaba de robar del éxito. Y él pasa feliz las antenas de seguridad del almacén y se da cuenta que estas no se activan. En el momento en que Juan pasa las antenas de seguridad del almacén y estas no se activan, ¿había alguien vigilando a Juan? Sí, señora. Entonces salió de la órbita de vigilancia y custodia. No, señora. No, señora. No. Nunca salió de la esfera de dominio y protección. Porque todo el tiempo lo estaban vigilando. Todo el tiempo estaban observando lo que iba a hacer. ¿Ustedes creen que Juan, por muy buen ladrón que llegara a ser, iba a lograr robarse 3 cajas de galletas, 2 botellas de vino y 3 latas de atún, siendo seguido por un vigilante que lo está observando desde que hizo el primer apoderamiento, vestido de civil, con las cámaras de seguridad y fuera de eso, con todo el almacén al tanto, todos los grupos de seguridad del almacén al tanto, sabiendo que está robando? ¿Había posibilidad real de que Juan lograra el acto de apoderamiento? No, señora. No podía. Entonces, contrario a lo que muchos de ustedes creen, el hurto no está consumado. Porque así haya pasado las antenas de seguridad, habían otras medidas de seguridad que permitían que la esfera de dominio, custodia y protección continuaran.
La situación de flagrancia no define la consumación del hurto. La situación de flagrancia solo es una manera de lograr una captura. Y efectivamente, así haya situación de flagrancia, puede haber consumado o puede haber tentado el hurto. Eso no tiene nada que ver para consumarlo o tentarlo. Ustedes recuerdan que nosotros revisamos aquí el contenido del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, que señala cuándo hay situación de flagrancia. Incluso, si a Juan lo esculcan y por arte de magia no le encuentran nada, había situación de flagrancia, porque le quedó grabado en una cámara de seguridad. Leamos de nuevo el artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. Por favor. Doctora, el 337, invasión de áreas de especial importancia ecológica, no. No, el 337 del Código de Procedimiento, doctora, no del Código Penal. Ah, sí. Perdón. ¿Encontraste? Profe, yo encontré uno, pero el 301. Ah, sí, el 301, discúlpame, sí. Disculpa. Dice 301, flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando, primero, la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito. Segundo, la persona es sorprendida, individualizada, durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución, o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Ahí, para, doctora querida. Hasta ahí, ¿hay alguna situación de flagrancia de esas dos enunciadas que se presenten en este caso? Sí, doctora, qué pena. Señor. Es que me excusa que sea así como tan... Su merced dice que la flagrancia determina únicamente la captura, ¿sí? Sí. Pero que el delito lo determina, entonces, ¿qué es? No, la consumación del delito no tiene que ver con la flagrancia, tiene que ver con la esfera de dominio y protección, eso fue lo que dije. No la realización del delito. La realización del delito es claro, hay hurto. El problema es si es hurto consumado o tentado. Ahora, ¿cuál de las dos situaciones de flagrancia está presente en este caso? Hasta ahora de las que ha leído la doctora. La segunda. La primera y la segunda. Bueno, sí, la primera y la segunda, porque si tú dices que no se consumó el delito, pues fue durante la consumación. Mira, la persona es capturada durante la realización de la conducta. 2. La persona es capturada con... ¿Qué es lo que dice, doctor? La 2 dice, es sorprendida o individualizada durante la comisión del delito y aprehendida inmediatamente después por persecución, o cuando fuere señalado por la víctima u otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. Vean esa. El tipo fue individualizado, hay que diferenciar entre individualización e identificación, fue individualizado por el guarda de seguridad, quien alerta a sus compañeros y les dice, pilas con las cámaras que este tipo está en estas. Y empieza una persecución dentro del almacén. Y el tipo es el que no se da cuenta que lo están siguiendo. Lo están siguiendo con cámaras de seguridad y lo están siguiendo con un hombre a pie, vestido de civil. ¿Quién lo señala? Como la persona que realizó el acto de apoderamiento. Hay dos situaciones de flagrancia hasta el momento. 3, doctora. 3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas de los cuales aparezca fundadamente que acaba de cometer un delito o de haberse participado en él. ¿Lo capturaron con algo de eso? Sí. Sí. Van 3 situaciones de flagrancia. Sigue.
4. La persona es sorprendida o individualizada en la comisión de un delito en un sitio abierto al público a través de la grabación de un dispositivo de video y aprendida inmediatamente después. ¿Está o no está? Sí. 4 situaciones de flagrancia hasta el momento. Sigue, doctora. Ay, decía un inciso de ese cuarto. La misma regla operará si la grabación del dispositivo de video se realiza en un lugar privado con consentimiento de la persona o personas que residan en el mismo. Ok, pero este está abierto al público, entonces no aplica ese. Sigue. Sí. Y el quinto, la persona se encuentre en un vehículo utilizado momentos antes para huir del lugar de la comisión de un delito, salvo que aparezca fundadamente que el sujeto no tenga conocimiento de la conducta punible. Listo. ¿Esa está? No. No está. 4 situaciones de flagrancia. ¿Alguna tenía que ver con que se activara la cámara, las antenas de seguridad? No, ninguna, doctora. ¿Ven? Entonces, así hubieran sonado las antenas de seguridad, la flagrancia estaba dada. Pero es que nada tiene que ver la flagrancia con la consumación de la conducta. Hay que distinguir una cosa clara. Y este es el otro problemita que hay acá. Que logró su cometido y se apoderó de los elementos. ¿Qué se entiende por apoderarse? Ese es el problema de las teorías consumativas del hurto. Vamos a analizarlo aquí con calma. No, en un segundo subo esto. Ay. ¿Qué se entiende por apoderarse? Búsquenlo en internet. En la RAE, apoderarse. ¿Qué dice? Hacerse dueño de una persona o cosa violentamente. Dominar a una persona hasta el extremo de no dejarla actuar convenientemente. ¿Qué más aparece? ¿Alguien más tiene otra definición? Sí, profe, dice, aprender una cosa mueble ajena con el delito de robo, quedando a la entera disposición del autor del hecho. Aprender, aquí vamos, ponga otra. Hacerse dueño de alguna cosa por la fuerza. Ok, aprender una cosa mueble ajena mediante robo para que quede a disposición de su nuevo dueño. Y ahí dice otra explicación, profe, dice, para la consumación del robo no es necesario el alejamiento de la cosa del entorno del propietario, siendo suficiente que éste ya no pueda disponer de ella. ¿Ves? Es que ese es el problema por lo que nosotros encontramos que apoderarse son muchas cosas. Y a diferencia de lo que ocurrió con el acceso carnal, el legislador no ha definido qué se entiende por apoderarse. Nosotros podemos entender apoderarse como hacerse dueño de la cosa, como aprehender, que implica tocar, coger una cosa mueble ajena, o apoderarse de algo con violencia. Si fuese con violencia siempre, pues primero este señor nunca habría cometido un apoderamiento, porque no realizó violencia. Si es aprehender una cosa mueble ajena mediante robo para que quede a disposición de su nuevo dueño, él nunca la tuvo a su disposición. Entonces tampoco se apoderó. El problema del apoderamiento, del hurto, es que se suele confundir con la consumación del hurto. Ojo, apoderarse dentro del artículo 239 del Código Penal, ¿qué es? Dice el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Ok, pero dentro del artículo 239, esa palabra apoderarse, ¿qué viene siendo? No es clara.
pero ¿qué viene siendo? ¿Es el sujeto activo? Es el verbo. Es el verbo rector. Cuando una persona realiza el verbo rector, se supone que el delito se perfecciona. El verbo rector en este caso es apoderarse. ¿Listo? El verbo rector en el delito de homicidio, ¿cuál es? El que mataré. Matar. Matar. El verbo rector en el tipo penal de acceso carnal, independientemente cuál sea, violento, incapaz de resistir, abusivo con menor de 14 años, ¿cuál es? En el acceso. Acceder. Acceder, pero no de cualquier manera. Yo acabo de Carnalmente. acceder a la sala, ¿no es cierto? Acceder carnalmente. El verbo rector en los tipos penales de falsedad documental, ¿cuál es? Falsificar. Falsificar. Todos estos verbos rectores, de todos los tipos penales de los que hemos hablado hasta el momento, tienen algo en común. Y es que son en tipos penales de resultado. Todos ellos son de resultado. Cuando se consuma el homicidio. Cuando se mata. Cuando se mata a la persona. Cuando se mata. Y si no se mata, entonces no hay homicidio. No. Tentativa. Hay tentativa de homicidio. Lo que quiero que vean ustedes es que aún sin lograr el acto de apoderamiento totalmente, es posible que haya hurto. De manera que eso de haber logrado su cometido no tiene nada que ver con la realización de la conducta. El cometido de la persona, ¿cuál era? En el verbo rector apoderarse, ¿es cuál? Tomar los objetos. Tomárselos, llevárselos. Apoderarse y ejercer actos de señor y dueño sobre ellos. Es decir, ¿hacer qué? Disponer del bien. Eso es lo que quiere. Yo quiero eso para mí, para lo que sea que lo quiera. Para regalárselo a mi novia, para venderlo, para comérmelo yo, lo que sea. Quiero disponer de ese bien que no me pertenece. ¿Logró su cometido? No. Entonces esta respuesta no es correcta. Es consumado porque logró su cometido y se apoderó de los elementos. No, él no se apoderó de nada. Porque nunca pudo disponer del bien. De la misma manera que el que quiere matar no logra su cometido porque no mata, pero hizo lo que tenía que hacer para lograrlo. ¿Recuerdan el camino criminal? Idea, actos preparatorios, actos ejecutivos y fino resultado. Y que dijimos que la tentativa podía darse tanto en los actos preparatorios como en los actos consumativos o ejecutivos. Pero que lo que era claro era que no se iba a lograr el fin. De manera que eso de que está consumado porque logró su cometido y se apoderó de los elementos, no es cierto. Él nunca se apoderó de nada. Doctora, dime. Si me permite, y con todo respeto, pues yo disiento de su postura por lo siguiente, y es que definitivamente esta teoría es infinitamente subjetiva, y se lo digo desde mi experiencia, trabajando muchos años al servicio de la fuerza pública y después como policía judicial, digamos que las sentencias que se lograron pues se apartan completamente de esta tesis, de esta postura, porque finalmente las personas terminan siendo condenadas por el delito de hurto, incluso agravado. Sí, pero fíjese usted que, por ejemplo, FENALCO nos informa que esta es una modalidad de hurto que se conoce como delito hormiga, como hurto hormiga. De mechero. Y tiene en un solo año
cifras que superan los 190.000 millones de pesos en hurtos. De suerte que corresponde incluso en ocasiones a organizaciones que se dedican a este tipo de, a cometer este tipo de ilícitos. En la mayoría Si nosotros decimos que los medios de seguridad, es decir, me refiero a cámaras de video, me refiero a los controles que ejercen los vigilantes en los lugares, en las grandes superficies, en los almacenes de cadena, con estos sensores que se activan cuando las personas salen, eso sirve para, digamos, dispensar la modalidad de hurto y convertirla de un momento a otro del hurto, digamos que cometido, pues, consumado, a pasarlo y degradarlo a la tentativa, pues entonces los almacenes de cadena no pondrían las cámaras, no tendrían los vigilantes, no tendrían los sensores, porque finalmente eso serviría, digamos que, como de dispensa, como de disculpa, para que lo aleguen pues ante la audiencia y resulte siendo de menor entidad el delito que se ha consumado. Yo me refiero a la jurisprudencia de la Corte, y usted podrá encontrar muchísima jurisprudencia en donde estas personas terminan siendo condenadas por el delito de hurto agravado, y agravado precisamente porque lo cometen en almacenes de cadena que están abiertos al público. Entonces, yo muy respetuosamente, doctora, me aparto de esta tesis y considero que definitivamente el hurto es consumado por lo que le acabo de referir. Muchas gracias, doctora. Listo, doctor. Es que hay una cosa que es cierta. Que el hurto se ha agravado, incluso que se ha calificado y agravado, porque en ocasiones las personas quitan los elementos de seguridad, los pines de seguridad, para lograr que las antenas no suenen, y este es un calificante específico. Y agravado porque sería en un ¿cómo se llama? Establecimiento de comercio. En un establecimiento abierto al público. ¿Listo? Eso de que ocurra un calificante o que ocurra un agravante, que concurra un calificante o un agravante, tampoco tiene nada que ver con el grado de consumación. Es posible que haya hurto, y los he visto, en cantidades deslumbrantes, hurtos agravados en la modalidad de tentativa, o calificados y agravados en la modalidad de tentativa, como también hay calificados y agravados en la modalidad de consumado. Es que el hecho de que haya un agravante no es suficiente para decir que quedó consumado, eso no tiene nada que ver. Hay una cosa que el doctor menciona, y es cómo estas modalidades, micromodalidades de hurto, impactan, sumadas todas ellas, de forma negativa la economía del país, en grandes cantidades. O sea, uno los ve pequeñitos porque son hormiga, pero cuando ya los suman el año es una cantidad impresionante. Y eso tiene toda la razón. Pero no es que por poner las cámaras de seguridad o por tener guardas de seguridad, automáticamente quede tentado. Porque si así fuera, nunca lograrían los hurtos y nunca habría afectaciones entonces en las millonadas que cada año FENALCO pierde o reporta. Muchos de estos hurtos sí se consumen, a pesar de las cámaras de seguridad. Y el doctor César, Augusto, fue el que habló ahorita, ¿no es cierto? Doctor Augusto, discúlpame. Sí, señora, sí, señora. El doctor Augusto no me dejará mentir, al igual que muchos de los compañeros que sé que deben tener experiencia en esto. Y es que los mecheros, en su gran mayoría, así llamados, que son los que hacen estos hurtos hormiga, son dotados incluso con unas bolsas gigantes, por decirlo así, que por dentro traen aluminio para lograr burlar las antenas de seguridad por estas organizaciones, para revender eso después en el centro de la ciudad, en almacenes de dudosa reputación. Roban del éxito y lo revenden afuera. Eso lo hacen. Y se roban pequeñas cantidades para que no despierten la atención de nada. Eso es cierto. Hay organizaciones dedicadas a esto.
Pero eso tampoco tiene que ver con que sea consumado atentado, porque es que yo no puedo venir en un caso en concreto a achacarle todo lo que le está pasando a FENALCO a una persona. El derecho penal es de acto y no de autor. Yo, como juez, como fiscal y como defensor, tengo este caso y me fundamento en los hechos de este caso, no en los hechos de todos los casos igualiticos que han ocurrido en todo el país y cómo eso impacta a la economía del país. Eso tiene relevancia frente a la antijuridicidad de la conducta, pero no frente a la consumación de la conducta. Y lo que dice el doctor es cierto. Hemos logrado condenas con hurto consumado en casos como estos, pero hay que ver cada caso. Y hay otros en donde ni siquiera se ha logrado por condena por agravado tentado, ni siquiera en la modalidad de tentativa, porque la defensa alega, que a veces le dan la razón, dice, esta es una tentativa imposible, porque esa gente nunca iba a poder sacarse nada y la tentativa imposible no es punible. Y le voy a mostrar incluso, doctor, ya que usted no me deja mentir, una de las tantas sentencias en donde se hace mención precisamente a estas circunstancias de los hurtos hormiga. Aquí le comparto, este es un pedacito de una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, en donde dice que ni siquiera estos delitos se llaman delitos de bagatela cuando los consideran insignificantes por lo poco que se roban en estos almacenes, y dice que el hurto en esas circunstancias ni siquiera es punible. Ojo, en las circunstancias específicas de que yo no logre conectar esto con nadie. Mira, hurto agravado tentado. Veamos los hechos. Se tiene que los hechos acaecieron a las 17:55 del 24 de julio de 2013 en el almacén Éxito ubicado en la localidad de Bosa, cuando Luis Arcadio Martínez pretendía salir del almacén con un frasco de aceite y una colonia marca Johnson sin cancelar su valor. Igualito. Ante el Juzgado 55 Penal Municipal con función de control de garantías, el 23 de julio de 2013 se legalizó la captura y se imputó conducta de hurto agravado en la modalidad de tentativa, cargo que aceptó. La Fiscalía retiró la solicitud de medida de aseguramiento. En la sentencia de primera instancia lo condenaron. 8 meses de prisión como autor responsable del delito de hurto agravado tentado. El ACO, en la segunda instancia, dijo que no. Que como se logró recuperar la mercancía que pretendía abandonar, efectivamente había realizado actos inequívocos de la conducta de hurto, pero en la modalidad de tentativa. Y entonces dijo, listo, sí es hurto agravado tentado y subió la pena de 8 a 12 meses. Luego apelaron otra vez y llegó al Tribunal Superior de Bogotá. Míralo. Y acá el Tribunal Superior de Bogotá revoca la sentencia habiendo aceptado los cargos y lo absuelve. La conducta en materia de juzgamiento no puede ser objeto de ninguna sanción porque ella no satisface la exigencia mínima de lesividad que permita considerarla como delito, por lo que se absolverá al procesado y a los imputados. Perseguir conductas como la aquí reseñada no es propio de un derecho penal inspirado en la protección al bien jurídico. Dicho de otra manera, no es posible que un Estado social de derecho convierta a la clientela habitual en aquellas personas que por falta de superación de las condiciones de desigualdad finalmente acuden al delito como medio de subsistencia. En fin, la demagogia punitiva y el derecho penal con una carga simbólica negativa no es recibo de una sociedad inspirada en principios democráticos. Dice, este es un delito de bagatela, es un delito insignificante y nos desgastamos en todo esto persiguiendo a una persona por un tarro de aceite y un tarro de aceite Johnson. Eso es todo. Claro, si lo vemos macro, como lo dice el doctor, pero es que de esto se roban un montoncito y se van llevando de a poquitos y luego lo revenden afuera. Y eso afecta a FENALCO y afecta a todo el comercio. Sí, pero es que aquí estamos frente a derecho penal de acto y no de autor. Es decir, estamos solamente concentrados en el caso en concreto, en la persona en concreta y en los hechos concretos, no en todo lo que le ha ocurrido a FENALCO. Entonces vean que en un caso exactamente igual al que les acabo de poner en clase, en principio se condenó por hurto agravado tentado.
Y después, incluso, revocaron la sentencia y dijeron que no, que el delito era insignificante y absolvieron. Es entre muchos tantos. Y lo que dice el doctor es cierto. También hay hurtos agravados consumados cometidos en estas circunstancias frente al éxito. Pero hay que ver qué pasó en ese caso en concreto para ver por qué se consideró consumado. ¿Está claro entonces, mi doctor Augusto y compañeros? Profe, yo quisiera agregar una cosa. Vale, dame un segundo porque hay 5 manos levantadas y no sé si son antiguas o son recientes. Es decir, no sé si son de preguntas de ahorita o de que querían participar. Eduardo Julián López. No, profesora, el ejercicio de exoneración, gracias. Buen intento, no cambies. Wendy Salinas, dime. Wendy. No. José Wilson Torres Castro. Doctora, sí, señora. Dime. ¿Tienes alguna pregunta en concreta sobre esto o era para participar en el ejercicio que ya resolvimos? Para participar en el ejercicio, pero estoy de acuerdo con su posición de que no se confirma el delito como tal, toda vez que no se ha apoderado de la cosa. Ok, gracias, doctor. Doctor Sigifredo Espitia, ¿alguna pregunta en concreto frente a este caso? Sí, profe, no, más que pregunta, pues, a ver, como una angustia o una duda, porque vino a mi mente cuando empezó a escribir el ejercicio, se me vino a mí a la mente el recuerdo del señor que se robó una caja de caldo Maggi para ir a hacerle caldo a sus hijos y lo cogió la ley, lo clavaron, lo encerraron, o sea, por lo menos el boom publicitario de medios, que la mitad es mentira y la otra mitad también. Que lo llevaron y lo condenaron por robo. Listo, era un caldo Maggi, pero se lo robó. Entonces, en mi mente como estoy en un estado de confusión, lo que estoy escuchando, y lo que ya empieza uno a dudar si pasó o no pasó, pero el boom fue que lo cogieron por un caldo Maggi, lo condenaron y lo llevaron a la cárcel. Entonces, no sé, queda en mi mente una contradicción ahí bien grande, profe. Entonces, sí me ayuda. Ok, frente al asunto del caldo Maggi, fue más el boom que hicieron que lo que realmente pasó. Los hurtos agravados, ya sean consumados o tentados, independientemente de la circunstancia de agravación, hurto agravado nada más, son querellables y son objeto de indemnización, es decir, pueden terminar por indemnización. Lo que pasa en la mayoría de estos casos es que, a pesar de que la persona es capturada, si es su primera vez, paga el valor de los perjuicios, que además, y en gracia de discusión frente a la situación del comercio, tan pronto capturan a la persona, lo que hacen los del éxito es que fijan lo que se iba a llevar, le toman fotografías y luego vuelven y lo colocan en los estantes. Es decir, el éxito no perdió nada. Pero la persona, para salirse del problema, tiene que indemnizarle los perjuicios al éxito. Y por lo general el éxito le cobra entre 2 y 3 veces, o a veces muchas veces más, el valor de lo que se hurtó, de lo que se pretendía hurtar. Entonces, es un dinero que ingresa a estos almacenes cuando realmente no fueron afectados. Solo para que la persona pueda acceder al beneficio de indemnización integral y terminación, que solamente se lo van a permitir una vez. Si lo vuelven a capturar en lo mismo, así indemnice, no le van a terminar el proceso. Entonces hay que tener en cuenta que también, y eso sí no lo reporta FENALCO, de cuánto dinero les ingresa por indemnizaciones de estos casos en donde vuelven y colocan las cosas en los estantes que nunca perdieron y aún así reciben dinero. Esas son otras cosas que no se tienen en cuenta. El asunto del caldo de gallina no es verdad. La persona no fue condenada. Sí fue capturada, pero no fue condenada. ¿Listo? Y en muchos de estos casos, como el de chocolatina, como el del caldo de gallina y demás, se alega conducta bagatelar. Lo que pasa es que hay que ver en el caso concreto qué pasó, porque por lo general los ladrones hormiga se llevan siempre cosas muy insignificantes y entonces siempre estarían alegando que hay bagatela y nunca los condenarían por nada. Y sí los condenan, pero vuelvo y digo, viendo cada caso en concreto.
Además, por lo que decía uno de los compañeros durante sus intervenciones, en muchos de los éxitos de los almacenes y demás ya los tienen fichados, ya saben quiénes son. Y cada vez que los captura la policía, deja constancia de cuántas veces los capturan, ingresan al sistema SPOA, así indemnicen, así salgan libres, así lo que sea, quedan fichados. Y entonces ya saben que se dedican a vivir hurtando en los almacenes y pues no se las van a perdonar y los van a terminar condenando. Así sea por delitos muy pequeños que terminan sumados y juntos les implica pena de prisión. ¿Listo? Doctora Amalí, señora. Sí, profe, yo quería hacer un comentario frente al tema de las cámaras de seguridad, porque aunque estoy de acuerdo con el compañero en que puede que el hecho de tener esos elementos de seguridad puedan contribuir a que los delitos no se consumen y queden en grado de tentativa, me parece que eso es ideal, porque en realidad no logran el cometido, no pierden, pues, digamos, lo que pretenden robar, y además el uso de cámaras van a permitir, pues, que se tenga en cuenta el tema de la flagrancia, y eso, pues, va a, pues, a significar algo más adelante de reducciones de pena en caso de que acepte los cargos, ¿no? Entonces, me parece que gracias de pronto al uso de cámaras y de seguridad y de todo eso, es que se logran efectivamente dar cuenta de que hay organizaciones que roban porque los logran capturar de manera masiva. Entonces, pues ese era como mi comentario respecto al tema de las cámaras. Y también quería hacerte una pregunta, y es sobre el tema de qué tan extensa puede ser esa vigilancia o qué tanto se puede ampliar más allá de pronto de las antenas de seguridad. Porque, por ejemplo, si tal vez esa persona fue perseguida por varias cuadras y todo el tiempo fue vigilado, perseguido, se sabía que la tenía, es posible que entre también dentro de ese tema de que no se consuma el hurto porque ha sido vigilado, aún así excedan varias cuadras después del éxito. No, mira, hay ocasiones en donde se ha capturado a las personas en los parqueaderos y pues en los parqueaderos llegan a decir, bueno, ahí en teoría todavía es parte del almacén, el parqueadero en teoría es parte del almacén, pero no hay dominio y protección allí, entonces en consecuencia lo consideran consumado. Ya si sale por completo del almacén, una vez que un señor por allá se robó un tapete, lo jaló por una endija del almacén y salió corriendo y lo capturaron en el Transmilenio, pues con más razón hay consumado. ¿Listo? O sea, lo que te digo, hay que analizar cada caso en concreto para determinar si hay consumación o no, para poder establecer si se salió o no de la esfera de dominio y protección, si la cosa salió de la esfera de dominio y protección de el dueño, el poseedor o tenedor. ¿Me hice entender, Amalí? Pues más o menos. Es que mi pregunta es como cuando hay una persecución y esa persecución va más allá de unas cuadras, ¿eso se puede decir que excede esa esfera o no? Ah, ya te entendí la pregunta. Y la pregunta es muy buena porque eso es parte de lo que alegan las defensas en su momento, y es que si no lo perdieron de vista en ningún momento, por ejemplo, los vigilantes que lo iban persiguiendo o los policías, pues realmente nunca se consumó la conducta. Eso es lo que alega la defensa. Pero la mayoría de jueces consideran que sí se consuma la conducta en esos casos, a pesar de la persecución, porque si bien es cierto la persona la sigue viendo o los policías lo siguen viendo, pues no tienen protección, no tienen disposición sobre el bien. Yo ya no tengo disposición sobre ese bien, porque la persona además salió de donde yo lo puedo controlar y estoy persiguiéndolo porque está huyendo. Ya salió completamente de mi protección, de mi dominio, de todo. Entonces lo consideran consumado. Así lo logren capturar 3, 4, 5 cuadras después, lo logren capturar y recuperen el elemento, consideran que se consumó. Ok, profe, gracias. Listo. Por ahí hay una sentencia muy pachuca, creo que ni siquiera está publicada, y digo pachuca porque es que es muy tonta, de la Corte Suprema de Justicia, en donde consideró el caso de un señor al que llegan dos tipos, lo abordan, le quitan su camioneta, él se va atrás, tan pronto lo bajan de la camioneta, coge un carro, creo que fue un taxi,
y empieza a perseguirlos y llega hasta Melgar persiguiéndolos. 4 horas detrás de ellos, siguiendo la camioneta. Cuando llega a Melgar, le avisa a la policía de Melgar y los capturan. Y la corte dice que quedó tentado, porque el señor lo estaba viendo y los estaba persiguiendo. Son sentencias tan absurdas y lo que dice el doctor Augusto en la intervención que hizo hace un momento es verdad. Estas teorías se prestan para subjetividades de hasta dónde llega la dichosa esfera de dominio y protección. Si yo llego a mi casa y encuentro a los ladrones con todo empacado en el antejardín, entonces quedaría tentado según la esfera de dominio y protección porque sigue siendo mi casa. Pero se salió de la casa, está fuera de la casa, en el antejardín de la casa. Entonces empiezan las interpretaciones y el tire y afloje entre hasta dónde llega la esfera de dominio de custodia y protección para determinar si la conducta está consumada o no. Y eso es lo que genera criterios dispares frente a conductas que aparentemente son iguales en donde se dictan sentencias en delitos como hurtos consumados y en otros como hurtos tentados. ¿Listo? Amalín. Doctor José Humberto, ya te doy el uso de la palabra. Amalín, ¿tienes una pregunta o no? Creo que tú acabaste de pasar. Ay, no, profe, no bajé la mano. Ok, no te preocupes. Erika. Erika Calderón. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, una pregunta. O sea, si se está, en este momento, si se está haciendo creíble lo que su merced nos está explicando con respecto a lo de la esfera, pero entonces la flagrancia vendría siendo un arma de doble filo cuando uno está sentado en un proceso como es el hurto, que es tendría tentativa, porque pues entonces la tentativa, la flagrancia, en casos de hurto, no nos serviría porque el caso que usted decía del vehículo, entonces cuando a uno le roban el celular, entonces si uno no consume, no está consumido de que uno llega y se lleva el celular y entonces lo utiliza o lo vende, entonces el acto no se puede dar como hurto, sino como tentativa de hurto. No, porque Erika, ahí estás confundiendo varias cosas. Mira, lo primero, si necesitamos que la persona use el celular y vaya y se ponga a llamar a la novia y demás para decir que está consumado, estaríamos hablando de una teoría diferente a la de la esfera de dominio y protección, y es la desposesión, que esa ya no está aprobada en Colombia, o sea, ya no se está aplicando. Esa es una teoría diferente. Ahora, la situación de flagrancia, reitero, no tiene nada que ver. Si, por ejemplo, Erika está hablando por su teléfono celular en la calle, paso yo en una moto, se lo rapo y arranco, y Erika empieza a gritar que la robaron y que la robaron. Y en el momento en que yo voy en mi moto a toda con el celular, por ahí a la cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, pasa un camión y yo no lo veo y me atropella. Pues Erika llega corriendo a donde me encuentra y recupera su celular. Y a mí me van a capturar en situación de flagrancia porque me van a encontrar el celular de Erika, que es una de las causales que vimos a continuación. Y en ese caso, el delito está consumado. Porque alcanzó a salir, así sea por un instante, del dominio de Erika, de la esfera de su custodia y protección. Y hay flagrancia. Es que no tiene que quedarse afuera de la esfera de dominio y protección eternamente. Basta con que sea, aunque sea por un segundo, que salga de la esfera de custodia y protección de la persona y de su dominio para considerar que hay hurto consumado. La recuperación de los elementos no tiene nada que ver con que el hurto sea consumado o tentado. Lo que tiene que ver es la esfera de dominio y protección. ¿Me hice entender mejor, Erika? Sí, profe. Pero entonces la teoría es la que se está aplicando ahorita, la teoría La que estamos viendo. la que estamos viendo, la esfera de dominio y protección, es la que se está aplicando actualmente. Ok. Bueno, gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, doctores, frente a este tema? José Humberto. Sí, José Humberto, disculpa. Doctora, qué pena con usted y con mis compañeros. Bueno, bajo la explicación que usted nos da, efectivamente podríamos pensar que ni siquiera se cometió la conducta, como muchas personas, como muchos de mis compañeros lo dijeron. Pero entonces, bajo el entendido de lo que usted nos dice y la intervención que hizo el compañero Augusto y las preguntas que se hicieron y las aclaraciones,
doctora, no sé si estoy equivocado y me disculpará usted y mis compañeros, pero yo lo veo más como que en estos temas es plantear una estrategia de defensa, porque yo considero que hay disparidad en la interpretación para ese caso específico, doctora. Y más que todo en los jueces o en la administración de justicia, incluida la fiscalía. Esa es como mi duda, doctora. Así es, doctor. Desafortunadamente así es, a pesar de que estamos unificados en este momento en que la teoría aplicable para la consumación del hurto es la de esfera de dominio y protección, hay disparidad de criterios frente a casos concretos, en donde algunos lo consideran consumado, en otros lo consideran tentado y en otros dicen que es tentativa imposible y entonces terminan absolviendo. Pero en su gran mayoría, lo que más quieren o en lo que más concurren los jueces es que hay hurto agravado, tentado. En esa consecuencia, en esos casos tan específicos como el que acabo de relatar en clase. Ya hay otros en donde sí se considera consumado, pero porque algo cambió. Porque algo cambió. Ahora, los fiscales saben esto perfectamente porque no son bobos y además duran 1000 años en audiencia como nosotros los defensores. Y los fiscales lo que hacen es que cuando llaman a declarar al guarda de seguridad le preguntan ¿por qué usted no lo detuvo en el momento en que lo vio que se guardó las cosas? ¿Por qué esperó hasta que pasara las barras estas de seguridad, los detectores? ¿Y saben las antenas? ¿Saben qué contestan los guardas? Dicen, lo que pasa es que como ahora no se usa bolsa, entonces a veces las personas echan las cosas entre los bolsillos o entre la ropa para poderlas cargar porque no llevan carritos. Y entonces nosotros no podemos suponer que se las está hurtando, sino que tenemos que esperar a que pase al menos la caja para decir, bueno, no la pagó, porque es posible que llegando a la caja la pague. Y entonces, ¿cuál hurto? Yo no puedo suponer como guarda de seguridad que porque se las está guardando es que se las va a robar. ¿Qué tal que las pague en la puerta? Que las pague en la caja. Entonces yo por eso espero a que pase la caja y cuando llega a las alertas de seguridad, pues lo abordo y le digo, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué se lleva las cosas? Y es una muy buena estrategia que utiliza la Fiscalía para tratar de demostrar que no es ninguna redada pues de los vigilantes, aunque pueda que sí lo sea, de los vigilantes para obligar a que la conducta se consuma y no quede en situación de tentativa. Que era lo que varios de ustedes manifestaban en sus preguntas, decían, pues es que en sus aportes, perdón, decían, a mí me parece que es una estrategia de los guardas de seguridad precisamente para lograr que la conducta quede consumada y no tentada. Y es dejar lo que pase las cámaras, las antenas de seguridad. Entonces la Fiscalía lo que hace es preguntarle por qué esperó, porque si es parte de la estrategia, pues entonces no podríamos decir que eso se le debe trasladar al dolo del sujeto activo de la conducta. Si es una estrategia de los guardas de seguridad. Entonces los guardas de seguridad dicen, no, es que es por eso. Pueda que sea que sí o pueda que sea que no, pero es un muy buen argumento a la hora de presentarlo en un juicio para que el juez considere si efectivamente se trata de un hurto consumado o de un hurto en la modalidad de tentativa. Ahora, es importante que si la Fiscalía imputó el hurto en la modalidad de tentativa, así el juez considere que está consumado, no puede condenar por consumado. Si la Fiscalía imputa tentado, el juez no puede condenar por consumado. Pero si la Fiscalía imputa consumado, el juez sí puede degradar y condenar por tentado. ¿Por qué? Porque es favorable para el procesado en cuanto a la pena. Es decir, puede decir, bueno, sí, degrado la conducta porque me parece que realmente el hurto nunca se consumó. Entonces lo condeno por el hurto, pero tentado. Pero no puede hacer al revés porque eso implicaría un aumento para la pena del procesado. ¿Listo? ¿Me hice entender mejor, doctores? Listo. Ahora, esto de las teorías consumativas del hurto, pues solamente se aplica para el hurto. No se practica para ninguna otra. Y no es que porque haya quedado tentado no haya hurto, porque volvemos al punto del homicidio.
Entonces, si no lo logré matar, ¿no hay homicidio? Pues hay homicidio, pero en la modalidad de tentativa. De la misma manera que si no logré apoderarme del elemento, pues hay hurto, pero en la modalidad de tentativa. Profe, Señor. profe, una pregunta. Profe, y para el delito de extorsión. Ya vamos para allá. ¿Listo? Despacio. Estamos viendo primero el hurto, después hablamos de la extorsión. Estos son los calificantes del hurto, de los cuales ya hemos hecho algunas menciones, que están en el artículo 240 del Código Penal, y luego vamos a encontrar los agravantes del hurto, que son los del 241 del Código Penal. Hay unas circunstancias de atenuación punitiva, que serían circunstancias de atenuación específica, que ustedes ya saben lo que eso significa, y es que son las que están señaladas en el artículo 242, que dicen, primero, que el apoderamiento se cometiera con el fin de hacer uso de la cosa y se restituyera en término no mayor de 24 horas. Si la cosa se restituye con daño o deterioro grave, la pena hacerlo se reducirá hasta en una tercera parte sin que se pueda ser inferior a una unidad multa. 2. La conducta se cometiere por socio, copropietario, comunero o heredero o sobre cosa común indivisible o común divisible excediendo su cuota parte. Eso es lo que se llama el hurto entre condueños. Aquí vemos el análisis del tipo penal y quiero que hagamos una diferenciación entre el hurto agravado por la confianza, que es una de las que tenemos en el artículo 241. Ya la tengo. Doctores, hay un audio prendido. Entre el hurto agravado por la confianza y el abuso de confianza, que son dos delitos. Las gafas. Las gafas. Gracias, señor. Doctor Ronald Alexis, ¿será que puede cerrar su audio, por favor? Se lo he intentado cerrar 3 veces. Doctor Ronald Alexis, ¿me escucha? Doctor Ronald Alexis. Interrumpe la clase y ni siquiera está ahí. Y vamos en abuso de confianza, profe. Gracias. Vamos a hacer la diferenciación entre el hurto agravado y el hurto, perdón, y el abuso de confianza, que son dos tipos penales independientes. Vamos a ver el hurto agravado. Primero, disculpen, me borro aquí todo esto. Ya. El hurto agravado, que se da por el contenido del artículo 239 del Código Penal, junto con la circunstancia de agravación específica contenida en el artículo 241, numeral 2. ¿Me pueden, por favor, ayudar leyendo el 241, numeral 2? Artículo 241. Circunstancias de agravación punitiva. Numeral 2. Aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente. Listo. Aprovechando la confianza depositada, ¿me lo puedes dictar, por favor, doctora? Sí, señora. Aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente. Y el artículo 239 como tal dice, el que se apodere de cosa mueble ajena. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 2. De obtener provecho para sí, para otro. Incurrirá en prisión de 2 a 6 años. Listo. Hoy 32 meses a 108 meses. Eso es el hurto agravado por la confianza. Ahora vamos a ver el abuso de confianza, que es otro de las conductas punibles que se encuentran dentro de la cápite de delitos contra el patrimonio económico. Agravado por la confianza es el 230 y...
Está abuso de confianza. Extorsión. Estafa. 249, por favor. Profe, 249. Dice abuso de confianza. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero de cosa Esperamos un mueble segundito. ajena. Esperamos un segundito. Vamos a copiar eso textual. Gracias. Y que se apropie. En provecho suyo de un tercero ¿ya? De cosa mueble ajena. Sí. Que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio. Incurrirá en prisión de 16. Listo. Incurrirá en tan. Gracias, doctora querida. Listo. Comparemos los tipos penales. Hurto agravado por la confianza, 239 con 241, numeral 2 del Código Penal, y el abuso de confianza, artículo 249 del Código Penal. En principio, ¿qué clase de sujetos activos tenemos? En uno y otro. Simple. Sujetos activos simples. ¿Muy bien? O sea, no es un calificado, aunque hay un abuso de confianza que se llama el abuso de confianza calificado. ¿Listo? Ahora, verbo rector, apoderarse. En el hurto agravado. Verbo rector en el abuso de confianza. Apropiarse. ¿Apoderarse y apropiarse son diferentes? Volvemos a la discusión, doctora, de la definición del término. Apoderarse y apropiarse. Yo, según lo que veíamos en la definición que consultábamos en internet, apoderarse es llevarse algo, hacerse de algo, con el fin de que sea mío. ¿Y apropiarse? Búsquenlo, por favor. Apropiarse dice acción y efecto de apropiar o apropiarse. Ella es mío. ¿Qué más dice? Abajo dice, delito que comete quien hace suya una cosa que ha recibido con obligación de devolverla. Entonces, una cosa es que yo me apodere y otra cosa es que me apropie, ¿o son lo mismo? A mí me parece que en el fondo, doctora, se refieren a lo mismo, ¿No es cierto? a pesar de que la estructura de la definición es diferente. Pareciera. En principio uno diría que son lo mismo. Ahora, veamos. Una cosa mueble ajena. Y aquí, cosa mueble ajena. O sea que van más o menos iguales. En provecho suyo o de un tercero. Y acá, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Hasta ahí van iguales, ¿no es cierto? Sí, señora. Y es que se suelen confundir. ¿Es abuso de confianza o es hurto agravado por la confianza? Porque los dos tienen en común la confianza y el apoderamiento. Ahora, acá dice que se aproveche aprovechándose de la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente. Y acá dice que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio. Hay una diferencia fundamental en esta parte final de uno y otro. Y es que aquí la cosa no es entregada voluntariamente por el poseedor.
Nunca se la entregué, sino que usted, aprovechándose de la confianza que yo le tenía, se la cogió. En este, yo sí se lo entrego. Yo se lo doy a usted. Le doy la cosa para que usted haga algo con ella. Pero no se la estoy regalando. Y cuando yo se la voy a pedir, pues usted ya no me la devuelve, porque usted se la quedó. Es decir, que en el hurto agravado por la confianza, el sujeto activo se aprovecha de un descuido y de la confianza que le tienen para en ese descuido coger la cosa. Mientras que en el abuso de confianza se aprovecha de que se la entregaron en confianza y se queda con ella. Eso es lo que hace referencia al título no traslativo de dominio. Yo se la entrego, pero no se la estoy regalando, no le estoy trasladando el dominio de la cosa. ¿Listo? Si yo se la estoy entregando para que usted después me la, de alguna manera, o me la cuide, o me la devuelve, o me la retorne, o lo que sea, es porque yo confío en usted. Y si yo llego y se la pido otra vez y usted me dice, yo no tengo eso, ya me perdió, y así, pues entonces es claro que yo voluntariamente se la entregué y usted, abusando de la confianza, se la quedó. Mientras que en la otra es que yo le di papaya a usted y usted se aprovechó y se apoderó de ella sin que yo se la entregara. ¿Entienden la diferencia entre una y otra, doctores? Sí, señora. ¿Listo? Profe, dime. Qué pena, no sé si de pronto no va al caso porque ahí dice mueble ajena, pero digamos si una amiga le dice a su mejor amiga, páseme los papeles de tal terreno que yo le voy a colaborar para hacer el procedimiento, digamos, de posesión, pero después se da cuenta ella que la otra hizo toda la entrega de papeles para tomar la posesión, pero ella. ¿Eso se puede entender como abuso de confianza? No, porque tiene que ser cosa mueble, no cosa inmueble. Ah, ok. Ah, perfecto, profe. Gracias. ¿Listo? Ahora, un caso para resolver en 5 minutos. Yo voy a su casa y le digo, Doc, hágame un favor. A cada uno de ustedes le digo, mire, lo que pasa es que esta es la platica que yo tengo para los regalos de Navidad de mi familia. Pero es que yo todo lo que tengo en la mano me lo gasto. Entonces se lo voy a dejar a guardar a usted y usted me los devuelve la otra semana y yo voy y compro los regalos de los niños. Y usted me dice, listo. Yo vuelvo la otra semana y le digo, oye, Doc, ¿te acuerdas de la plata que te di? Y tú, sí, claro. ¿Me haces un favor? ¿Me la devuelves ahora sí para poderla yo llevar y comprar las cosas? ¿Cuál plata? ¿Usted? Yo pensé que usted me la estaba regalando y yo ya me la gasté. ¿Qué delito está cometiendo usted? ¿Hurto agravado por la confianza o abuso de confianza? Abuso de confianza. Abuso de confianza. Muy bien. Ahora, segundo caso. Yo lo nombro a usted como tesorero de mi oficina. Y le digo, mire, yo confío mucho en usted. Usted se va a encargar de toda la plata que entra y sale de la oficina. ¿Listo? Y usted empieza a borrar numeritos de la contabilidad y a embolsillarse platica. ¿Qué delito comete? ¿Hurto agravado por la confianza o abuso de confianza? Hurto agravado por la Hurto agravado por la confianza. Hurto agravado. Doctores, ustedes son muy inteligentes. Mañana vemos extorsión. ¿Listo? Exonerado, doctor. Bueno. Hasta luego. Dios la bendiga, doctora. Chao, Amén, profe. igualmente. Descanse. Chao.